Bueno, buenos días con todos. Nuevamente iniciando la semana de este mes de noviembre que ya se nos va. También vamos a continuar con nuestras clases del diplomado, del curso de gestión pública, ¿no? Un curso muy importante y necesario para que todos los que estamos inmersos en la actividad pública pues conozcamos el proceso de cómo funciona una gestión pública, ¿no? Entendiéndose de que ya muchas escuelas están dándole bastante importancia a la gestión pública a través de seminarios, de cursos de especialización, de maestrías, que hace posible que la competitividad del sector público pues cambie de nivel, ¿no? Y estemos ya cambiando los enfoques de manera progresiva en beneficio de la sociedad. Mi nombre es Sergio Cáceres y en esta oportunidad vamos a continuar sobre el proceso de la gestión pública. El proceso es muy amplio, así que vamos a hablar el punto específico del proceso de la gestión pública a través del presupuesto. Algo muy importante que dentro de todo este funcionamiento, mecanismo público, pues vamos a analizar cómo el presupuesto se lleva de manera ordenada cada año fiscal. Y como les iba mencionando, dentro de este proceso de la gestión pública, pues vamos a hablar específicamente del presupuesto público, que realmente es importantísimo conocerlo. El contenido que vamos a tratar básicamente es qué es el presupuesto público, la constitución de este presupuesto, el presupuesto y tesorería, el sistema integrado de administración financiera, una herramienta que agiliza, ¿no? Que agiliza los procesos que tiene la gestión pública. Y acá vamos a ver cómo la tecnología de la información a través del CIAF, entre otros mecanismos que tiene el gobierno, pues agilizan los distintos procesos en la cual hacen de la gestión más transparente, más rápida y obviamente nos toma el apoyo de tomar decisiones de manera inmediata, ¿no? Entonces, creo que con estas iniciativas del gobierno, pues la gestión pública está mejorando de manera positiva. Y la pregunta es de rigor para que ya vayan ustedes analizando, ¿no? ¿Qué es el presupuesto público? Esta interesante pregunta se las hago para que ya en estos 60 minutos de sesión ustedes vayan imaginándose qué es el presupuesto público, en qué consiste, para qué sirve, quién lo aprueba, qué ley está detrás de todo este proceso, ¿correcto? Entendiéndose como proceso a las partes para lograr un objetivo en común, ¿no? En este caso, esa parte la estoy denominando presupuesto público. Y el presupuesto público está regulado por la ley del Sistema Nacional de Presupuesto a través de la ley número 28411. Repito, ley 28411, que es la ley general del Sistema Nacional del Presupuesto. Una ley importantísima en la cual tenemos que conocerla, ¿no? En esta norma se indica que el presupuesto es el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su POI o Plan Operativo Institucional, ¿correcto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tanto el gobierno regional o municipal de tu región, pues va a tener que analizar qué proyectos van a realizar en ese año fiscal que se le viene. Van a tener que priorizar las actividades a llevarse a cabo y para que se logren estos objetivos, pues tiene que haber un presupuesto. Este presupuesto está basado en esta ley, la 28411, y obviamente que las personas que dirigen este proceso de analizar presupuestos a través de proyectos, pues tienen que estar inmersas en su plan operativo institucional. Una herramienta muy importante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este proceso del presupuesto público, pues si es que no detallamos qué es lo que vamos a realizar en el presente año fiscal, pues pueden haber
situaciones muy negativas que no van a permitir que ese lugar sea una región o una localidad, pues se vaya transformando. Porque justamente los gobiernos, tanto regionales como municipales, pues su misión es de que sus ciudadanos tengan las mejores condiciones de vida, ¿no? Y justamente para esto es el presupuesto. Y todo el país lo tiene que hacer, todos, sin excepción. ¿Correcto? No olvidemos, estimados participantes, que al final de la sesión, ustedes tienen que responder algunas preguntas que se han formulado y obviamente todas las respuestas están en la presente exposición. ¿Listo? Muy bien. Este presupuesto público es una expresión cuantificada, conjunta y sistemática para atender los gastos durante el año fiscal, tal y cual les estaba mencionando. Entonces, este presupuesto público va a servir, va a permitir gastar de manera efectiva en el transcurso de un año fiscal. ¿Ya? Entonces, este gasto tiene que estar perfectamente analizado a través de los proyectos que se piensan implementar o actividades que van a permitir el logro de algunos objetivos que tenga una autoridad en su respectiva gestión. Y miren este cuadro. En el año 2019, el presupuesto asignado para el país era de 168.000 millones de soles, ¿no? El cual estaba distribuido de la siguiente manera, ¿no? Un 17% destinado a la educación, un 10,8% al transporte, un 6,2% a la seguridad, un 10,4% a la salud y entre otros. Pero acá lo más importante, que en esta gestión del gobierno actual, pues le están dando bastante importancia a la educación, destinándole ese porcentaje del 17,7%. Importante cuadro a considerar, ¿no? Para ver cómo se está distribuyendo los dineros en los distintos rubros que tiene el país, ¿correcto? Entonces, el presupuesto que se le asigna para este presente año 2020, pues incrementa a 177.000 millones, ¿no? Es decir, un porcentaje interesante que se incrementa el gasto para este año, considerando de que este año lastimosamente estamos en pandemia y ya son cerca de 8 meses que, bueno, estamos ahí haciendo lo que se puede, ¿correcto? Y si ustedes se van dando cuenta, estos dineros que se asigna a través del presupuesto anual, pues está prácticamente controlado por regiones, por municipios, tanto provincial o distrital. Pero nuevamente insisto de que estos proyectos que están dentro de ese POI, correcto, de ese plan operativo institucional, tiene que estar bien detallado. O sea, el trabajo de la parte técnica de esas gestiones, pues tiene que considerar, según también los objetivos del gobierno nacional, en qué van a invertir. Porque también tenemos que alinearnos públicamente en lo que hace el gobierno, ¿no? Porque obviamente la educación es importante. Y ahora en pandemia, por ejemplo, casualmente, si ustedes se dan cuenta en este gráfico, pues se le ha designado una buena cantidad de dinero. Entonces, esas cosas se tienen que ir analizando muy detalladamente. ¿Cuál es el alcance de esta norma presupuestaria? ¿No? Básicamente su alcance es que llega tanto al gobierno nacional, regional y local, ¿no? Y básicamente está soportado en los poderes del Ejecutivo, incluidos los organismos públicos, legislativo y judicial, las universidades, los organismos constitucionalmente autónomos y los institutos viales provinciales pertenecientes a los gobiernos locales. A todos estos sectores, ¿no? Les llega este presupuesto que se ha calculado de manera eficiente. Entonces, este es el alcance dentro de este proceso del presupuesto para que se pueda gastar eficientemente durante un año fiscal, ¿no? Y acá vamos viendo el proceso.
Este cuadro es muy interesante para que ustedes vean cómo a través de la programación y formulación del presupuesto, tienen un lapso de tiempo de mayo a agosto para que vayan trabajando esa programación y formulación, ¿no? Y obviamente va a tener que ser aprobado. En noviembre se lo tiene que presentar a la PCM, ¿no? A través del Ministerio de Economía y Finanzas. De ahí se tiene que ejecutar. O sea, si ustedes se dan cuenta, esto se hace unos meses antes del siguiente año. Entonces, una vez que se apruebe ese presupuesto que solicita un gobierno regional o municipal, ¿correcto? Se aprueba y una vez aprobado, tienes todo un año para que lo gastes, ¿correcto? Todo un año para que lo gastes. Según ese POI, para que sencillamente se fijen cómo se tiene que gastar. Y obviamente aquí el control es importante, el proceso de control es importante porque va a verificar que todo lo que tú estás gastando concuerda con tu plan de trabajo, ¿no? Se ha visto algunos casos de que hay gobiernos, tanto de un municipio como de un gobierno regional, que han devuelto dinero al fisco. Y eso es una mala práctica, porque se supone que todo lo que tú estás planificando, pues vas a tenerlo que gastar de manera adecuada en un momento dado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es así el proceso, ¿no? Una vez que ejecutaste, ¿no? Todo ese presupuesto de ese año fiscal, pues va a haber una evaluación, ¿no? Lo ideal es de que en el tiempo de ejecución, esa evaluación también exista, ¿no? De manera paralela, para que no haya problemas. Y es ahí donde las personas o la sociedad civil organizada, pues tiene que estar apoyando en controlar también. Es importante esa parte. Entonces, no olvidemos, este cuadro es muy importante dentro del proceso presupuestario para analizar los presupuestos que van a ser gastados durante un año fiscal. El mismo que tiene que estar bien respaldado, bien estudiado, bien analizado por prioridades, los gastos que se piensa realizar en este tipo de iniciativas para el sector público. Y bueno, dentro de este presupuesto, como les estaba mencionando, vamos a iniciar con la programación, que básicamente contiene una escala de prioridades, va a tener que analizar la demanda global de los gastos, va a estimar los recursos públicos, va a determinar el financiamiento, ¿no? En este proceso presupuestario, ¿correcto? Entonces, en esta primera parte va a tener que estimar los recursos públicos que se va a utilizar en el trayecto de los distintos proyectos, programas, actividades que se han planificado adecuadamente en, en las distintas gestiones de tanto en un gobierno regional como municipal. Seguidamente, vamos a formular, y en esta formulación, que es la parte más importante, se va a determinar la estructura funcional y la estructura programática de ese proyecto, de esa actividad, ¿no? En la cual se van a vincular los proyectos a la estructura de este presupuesto. Y finalmente se va a registrar la programación física y financiera de lo que se va a tener que necesitar para que se ejecute tal o cual proyecto, ¿correcto? Una vez que ya hemos programado, ya hemos formulado, pues pasamos a la fase 3, que es básicamente la aprobación a través de estas leyes anuales de presupuesto, ¿no? A través de la aprobación del PIA del OCE. El OCE también es otro organismo importantísimo y se lo aprueba, ¿no? A través de estas leyes. Entonces, ya hemos programado, ya hemos formulado, ya se aprobó este presupuesto. Entonces, de ahí vamos a tener que gastarlo o ejecutarlo. Y aquí está. Entonces, empezamos a ejecutar, en la cual se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto en el marco del presupuesto aprobado. Ojo, solamente se va a gastar lo que está programado. No pueden salirse de este tipo de control, ¿no? Va a tener que estar contemplado a través de la programación del compromiso anual o el famoso PCA,
y obviamente modificaciones del presupuesto y POE, que son algunas situaciones que puedan darse. Entonces ya hemos programado, ya hemos formulado, ya se aprobó, se está ejecutando y finalmente ingresamos a la fase 5, que es la evaluación. La evaluación es el aspecto más importante en la cual se va a tener que comprobar que todo lo que se ha planificado, lo que se ha programado, pues está perfectamente sustentado a través de la evaluación del plan operativo institucional, a través de la evaluación semestral y anual del presupuesto institucional y básicamente a través también de la conciliación del marco legal del presupuesto de manera semestral. Entonces, si se dan cuenta, este proceso que tiene el análisis del presupuesto para una determinada gestión, pues es importantísima. Y en cada fase, pues hay distintos procesos y procedimientos que se tienen que cumplir. Y es aquí donde los sistemas electrónicos juegan un papel muy importante para su respectivo desarrollo, como es el OS, el CIAF, ¿no? Tecnologías de la información importantísimas que le dan agilidad a este tipo de situaciones, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos analizado cómo está conformado este proceso presupuestario dentro de la gestión pública. Y miren, y acá tenemos los principales actores del sistema presupuestario según la ley 28411, ¿no? A través de la directiva número 001-2012 de la OCE, en la cual está compuesto por una dirección general del presupuesto público, seguidamente por el titular del pliego, a continuación la oficina del presupuesto del pliego, seguidamente la unidad ejecutora y los responsables de meta, ¿no? 5 actores importantísimos que van a estar velando este sistema presupuestario para que se lleve de manera correcta. ¿Listo? Porque todo está normado. Porque todo está normado en esa ley 28411. ¿Correcto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este sistema presupuestario pues está dirigido por la Dirección General del Presupuesto Público. Ellos son los encargados. Así que a ellos vamos a tener que responder, vamos a tener que coordinar con estas personas. ¿Listo? Entonces, pienso que ya estamos entrando a resolver esa interesante pregunta que les hice al inicio. Así que vayan analizando cómo se lleva a cabo este sistema. Y dentro de estas responsabilidades de la Dirección General de Presupuesto, sus principales responsabilidades son, es que tienen que, esta institución tiene que programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario. Ellos son los que van a tener que administrar este sistema. Va a emitir directivas y normas complementarias. Va a promover el perfeccionamiento permanente de la técnica presupuestaria. Entonces, la Dirección General del Presupuesto, pues es la institución o es el área que responde por todo este sistema presupuestario a través de los demás actores, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades del titular del pliego? Básicamente aprobar su plan, ¿no? Su plan o PIA y sus modificaciones, ¿no? Va a tener que establecer la escala de prioridades de los objetivos institucionales, como les estaba comentando. Seguidamente, dentro de los actores del sistema presupuestario, vamos a analizar la responsabilidad de la Oficina de Presupuesto. Y básicamente su responsabilidad es dar seguimiento de la disponibilidad de los créditos presupuestarios, canaliza los requerimientos de gastos. ¿Correcto? Entonces, este es otro organismo que está dentro de este sistema y va a estar velando para que todos esos gastos estén bien utilizados. Seguidamente, dentro de las responsabilidades de los actores, tenemos a la unidad ejecutora, que básicamente es el responsable de registrar los ingresos, contraer compromisos, devengar gastos y órdenes de pago, ¿no? Es decir, el otro actor importante que está controlando
este sistema presupuestario. Y finalmente tenemos a los responsables de meta. Los responsables de meta van a tener que proponer las actividades y tareas del POI y programación de gastos, ¿no? La fase de programación y formulación. Van a tener que ejecutar el plan y presupuesto que hayan sido aprobados, ¿no? Y básicamente van a verificar que sus requerimientos, ojo, van a verificar que estos requerimientos guarden relación con las tareas del plan, las funciones y los objetivos. Y finalmente, una responsabilidad importantísima es que va a tener actualizado las tareas del plan. Correcto. ¿Cómo van? ¿Cómo va trabajando este municipio o gobierno o regional de manera adecuada? Esto es lo ideal, ¿no? Tenemos las áreas. Ahora, nosotros como integrantes del sector público, pues también tenemos que poner de nuestra parte para que esto se cumpla. El sistema presupuestario dentro del proceso de gestión pública es uno de los aspectos más importantes que tiene la gestión pública como tal, ¿no? Porque es aquí donde nosotros vamos a tener que controlar todos los gastos que se van a necesitar para ejecutar tal o cual proyecto. Es importante este sistema presupuestario dentro de todo el proceso de la gestión pública. Muy bien, hasta aquí tal vez tienen ustedes algún aporte, alguna consulta para que podamos desarrollarlo. Estoy chequeando a ver acá en Facebook cómo vamos. Muy bien, entonces continuamos con la sesión. Y acá está justamente el proceso de ejecución de gasto público, compuesto por dos interesantes etapas. La primera es la preparatoria para la ejecución y la segunda etapa, la ejecución. Dentro de la primera etapa está la certificación del gasto, que es el acto de administración que garantiza la existencia de crédito presupuestal disponible para atender las obligaciones. En esta etapa, obviamente se está certificando qué gasto se va a realizar, ¿correcto? Y en la ejecución, pues tenemos el compromiso con cargo al crédito presupuestario y hasta el monto de la obligación, ¿no? De ese proyecto o esa actividad. Seguidamente tenemos el devengado, que es la constatación de que el bien o servicio se ha realizado. Se ha visto que en muchos casos se inaugura un proyecto cuando todavía ni siquiera se lo termina, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo clarísimo que podríamos establecer aquí. Y finalmente, dentro de esta ejecución, tenemos el pagado y girado, que es el giro de recursos públicos para atender el gasto comprometido y devengado, obviamente. ¿Por qué está comprometido? Porque ya fue aprobado, porque ya el año pasado se presentó la propuesta de ese presupuesto que se necesita, en la cual en noviembre o diciembre se aprueba para que ya lo empieces a ejecutar a partir del siguiente año. Y justamente ahí es donde la eficacia y eficiencia del sector público frente al gasto, pues tiene que demostrar cómo lo van a realizar, ¿no? Entonces acá las cosas están clarísimas. El sistema del gasto público dentro de este proceso está bien establecido y obviamente la ley que lo contempla, pues lo exige que se cumpla como tal. Entonces, dentro de este proceso de ejecución, pues estamos viendo de que primero preparamos esta certificación del gasto para que posteriormente se ejecute a través de un compromiso, de un devengado y finalmente se pague y se gira, ¿no? Este recurso que se necesita para cumplir ese objetivo. Correcto, el cuadro está clarísimo. ¿Y cómo está compuesto este presupuesto público? Está compuesto de la siguiente manera: a través de recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, ¿no? A través de los impuestos, recursos por operaciones oficiales de crédito, por donaciones, transferencias y recursos determinados, ¿no? Estos son
algunos aspectos que están dentro de la constitución del presupuesto público, en la cual va a permitir que se tenga una caja para que se distribuya a todas las regiones del país según sus prioridades de gasto o proyectos de inversión para que puedan consolidar en sus regiones, ¿no? Obviamente que este presupuesto, como les había mencionado con antelación, tiene que estar perfectamente bien analizado. Un instrumento interesante es el PIA, que es básicamente el presupuesto institucional de apertura que tienen el sector público, ¿no? Este PIA se aprueba de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley General y conforme al reporte oficial que remite la Dirección General de Presupuesto Público, la cabeza de todo este proyecto, ¿no? El mismo que contiene el desagregado, el mismo que contiene el desagregado de presupuestos e ingresos, ¿no? Entonces, el PIA se convierte en la herramienta de inicio, ¿no? de este presupuesto destinado para poder contribuir con la sociedad. Correcto. No olvidemos el presupuesto institucional de apertura. Entonces, este presupuesto institucional de apertura, ¿no? El PIA, básicamente el jefe de la oficina del presupuesto o al que haga sus veces, suscribirá el reporte oficial adjuntándolo a la resolución emitida por el titular del pliego que apruebe el PIA. ¿Correcto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este tipo de instrumento, pues básicamente va a permitir desarrollar de manera eficiente este gasto. Es importante saber cómo se va a controlar el gasto. Y creo que aquí la Contraloría de la República juega un papel muy importante para que esté controlando de manera adecuada lo que se está gastando frente a lo que se ha proyectado. Es decir, si se aplicaría una curva S en la cual estemos analizando que en el mes 5 necesitaba 10,000 soles y tal vez utilicé 5,000, habría que preguntarse por qué has utilizado el 50% menos, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, es ahí donde el control ya toma forma y va buscando soluciones al mismo tiempo para que la gestión se vuelva eficiente. De eso se trata un proceso, de eso se trata la implementación de sistemas de información. Los sistemas simplemente aceleran de manera eficiente los procedimientos que son identificados para resolver tal o cual situación. Y obviamente el control del dinero público es importante para saber realmente si estamos utilizándolo eficientemente o no. Porque se han visto muchos casos en la actualidad de que muchos gobiernos municipales y regionales pues no están cumpliendo a cabalidad este rol. Y ya no sé si será el líder de esa zona o simplemente no se fijan de que no se está avanzando de acuerdo a este PIA, no se está avanzando de acuerdo a lo programado. Entonces, ahí es donde también las personas deberían estar involucrándose de manera directa y preguntarse por qué. Ojo, ¿por qué no se concluye tal o cual proyecto? Pero sin embargo no se lo ve así. Entonces, creo que la responsabilidad ya es compartida, ¿no? Ya es compartida. Y miren, acá tenemos un ejemplo del presupuesto institucional de apertura del SEDACUSCO, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ellos tienen el código SNIP, ¿no? Que básicamente está sujeto al programa de reducción de agua no facturada. Y dentro de esta tiene distintos proyectos que también tienen su código SNIP, ¿correcto? Y cada uno tiene
por trimestres los gastos que se van a tener que realizar, miren, de manera así, bien clarita y ordenada. Entonces, si tenemos ya esta planificación, pues sencillamente creo que el control se convierte más fácil, porque ya todo está analizado, porque ya todo está sistematizado a través del código SNIP, ¿no? Y es aquí donde Contraloría de la República, la sociedad civil organizada, pues tiene el derecho de preguntar cómo va este proyecto. Y sencillamente tienen el número y ustedes pueden ir controlando de manera directa de cómo va este tipo de gasto. Y está clarísimo, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el programa de reducción de agua no facturada, primer trimestre, 300.000. Segundo trimestre, tiene que gastar 300.000 más. Tercer trimestre, 200.000. Al final, tiene que haber gastado 800.000 soles, ¿no? Pero ¿qué pasaría si gastó 600.000 soles? ¿Y dónde está? ¿Qué pasó con esos 200.000? Entonces, seguramente, o no han cumplido el trabajo, o algo pasó, ¿no? Y justamente si ustedes analizan este interesante cuadro, pues sencillamente ustedes se van a dar cuenta de que no es cosa de tanto estudio para darnos cuenta de cómo se gastó el dinero. Y si nosotros le ponemos un poco más de punche, pues sencillamente nos vamos a dar cuenta que no es tan complicado controlar un proyecto. Sencillamente es saber el número que otorga el SNIP a un determinado proyecto para que tú puedas velar por lo que está pasando, ¿no? Si, por ejemplo, se está haciendo un, un sistema de agua y desagüe en tu localidad y te dicen que ese proyecto va a durar 6 meses, pues va a tener que seguramente tener un comportamiento de esta misma manera. Y ustedes van a saber el monto total y pueden ver cómo ve el avance de esos gastos. Es interesante. Es por eso que los sistemas de información juegan un papel muy importante en este tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces este cuadro está muy claro, en la cual nos hace ver de cómo un presupuesto institucional de apertura está perfectamente analizado, programado, planificado. Muy interesante cuadro, ahí les dejo la fuente para que ustedes también puedan buscar otras en sus respectivas localidades y puedan ir analizando cómo va tal o cual proyecto, cuánto se gastó, cuánto falta para que se concluya el proyecto. Es decir, tienen toda la información, ya que ahora la información es pública y todo ciudadano tiene el derecho de accederla. Entonces, aquí es una clara muestra de que los dineros que se tienen que gastar están bien controlados. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Un presupuesto participativo. Este es del año 2014. También les dejo la fuente, en la cual ahí tienen sobre el rubro del financiamiento, tienen recursos ordinarios, fondo de compensación municipal, los impuestos municipales, los recursos directamente recaudados, el canon y sobrecanon, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cada rubro tiene un monto de recaudación, ¿no? En este caso, en este presupuesto institucional de apertura de 2013, de este determinado municipio, pues tienen 123.000 millones de soles para gastar, ¿no? Y está ahí dividido, miren, en rubros específicos de cómo han obtenido ese dinero. Así que está clarísimo también cómo de manera organizada podemos segmentar cómo voy a obtener este dinero, ¿no? Cuál va a ser el mecanismo de obtención de esta y finalmente cómo puedo totalizar, ¿no? Una proyección del dinero que voy a recaudar en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, creo que acá los sistemas de información, nuevamente comentando sobre este punto, juegan un rol muy importante porque los procesos tienen que estar ya sujetos a implementaciones de sistemas de gestión informática, porque va a agilizar este proceso, porque va a permitir de que todos los que toman decisiones lo hagan de manera eficiente, considerando la ley, considerando el presupuesto que te están aprobando, considerando la misma necesidad
de, de este proyecto que se piensa implementar en beneficio de esa localidad. Entonces, los presupuestos institucionales de apertura, o el famoso PIA, es también otro mecanismo muy importante dentro de la gestión pública nacional, ¿no? Ahí les dejo la fuente y ustedes así pueden buscar, pero ya de forma actualizada, los presupuestos que tiene su región, su municipio, ya sea provincial o distrital. ¿Correcto? Listo. Entonces llegamos ahora a la programación del compromiso anual, ¿no? Bajo sus siglas el PCA, en la cual este PCA es un instrumento de programación de gasto público que permite una permanente, ojo, una permanente comparación entre la programación presupuestal y el marco macroeconómico multianual, las reglas fiscales y la capacidad de financiamiento del año fiscal respectivo. Entonces, este famoso PCA va a estar en permanente comparación de la programación del presupuesto frente a lo que estás desarrollando. Esta programación también se convierte en una herramienta muy poderosa y muy importante para el control del gasto público. Entonces, si ustedes se dan cuenta, volviendo al ejemplo anterior, vamos a tener que determinar cómo obtengo este dinero, ¿no? ¿Cuáles son esos rubros de financiamiento para que yo pueda posteriormente gastarlo eficientemente, para que yo pueda, a través del PCA, pueda estar en permanente comparación de lo establecido versus lo realizado? Entonces, aquí la situación ya se pone un poquito más interesante porque ya se está controlando de manera eficiente estos dineros. Entonces, este sistema de presupuesto a través de los distintos procesos que tiene la gestión pública, pues hace de que sea más eficiente si es que se le implementa sistemas de información. La toma de decisiones va a ser más rápida porque voy a tener, por un lado, el avance de mi actividad y por otro lado, cómo vamos con este avance. Entonces, este match o cruce de información a través de este compromiso anual, pues hace eficiente y efectivo este mencionado gasto dentro del sistema del presupuesto. Si se dan cuenta, está bien detallado y definido para lograr este gasto de manera eficiente. ¿Y cuáles son las características de la PCA, ¿no? O de la programación del compromiso anual? Es que es anual, ¿no? Es anual. Su control es anual. Incluye toda fuente de financiamiento. Ahí está, toda fuente de financiamiento. Y básicamente se determina mediante resolución directoral a nivel de pliego. Estas son tres características muy importantes de la PCA en la cual vamos a tener que considerar para que sea más eficiente. Si ustedes se dan cuenta, estamos analizando básicamente cómo se confluye este sistema presupuestario del país y de alguna manera ya estamos entendiendo el mecanismo de esta. Así que tenemos una gran responsabilidad para que ustedes como trabajadores del sector público, futuros trabajadores, sepan qué hacer frente a estas situaciones. Así como se estudia bastante el comportamiento del sistema privado, con este tipo de iniciativas se está conociendo a profundidad cómo funciona el sector público. Es el momento de darle una importancia al sector público para mejorar sus diferentes procesos a través de sus distintas fases que tiene esta. El sector público es muy complejo y a la vez es muy grande. Y la misión de nosotros es de que lo que ya está establecido pues se haga de manera eficiente. Y la tecnología de la información lo hace posible. Esta información del PCA está bajo esta resolución directoral 031-2010, publicado el 31 de diciembre
de ese año, es decir, 2010, se aprueba el PCA 2011, que en su artículo segundo señala que los montos de la PCA del año fiscal serán informados a los pliegos presupuestarios a través del sistema CIAF. ¿Ven? Entonces ya el sistema está cerrado, el sistema está establecido. Ya cuando ingresa al sistema CIAF, pues su conformación es bien estricta. Para que se llegue a este nivel, pues tenemos que haber hecho una muy buena proyección de los gastos que vamos a ejecutar en el presente año fiscal. Es por eso que la importancia del área de la gerencia de desarrollo económico, pues tiene que haber estudiado bien lo que va a realizar a través de las distintas gerencias que conforma ya sea un gobierno regional o un gobierno provincial o distrital, ¿no? Porque una vez que se apruebe esa PCA, pues se establece bien el código CIAF y con eso se controla los proyectos, su avance, la ejecución, si le sobró dinero o no y por qué le sobró dinero, ¿no? Así que la situación de este sistema pues ya se convierte más cerrado y obviamente su control es más estricto, ¿no? La importancia que tiene el sistema presupuestario a través de sus distintos instrumentos pues hace de que se cumpla de manera eficiente este gasto. Y nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho y el deber de velar de que estos gastos se hagan de manera eficiente. Muy bien, ahora pasamos al área de presupuesto y tesorería, la parte más importante, ¿no? Y está compuesto por el tesoro público, que es aquel gran depósito de los recursos de un Estado o de una organización. Ahí está todo el dinero, ¿no? Que va a tener ser cuidado de manera muy importante. Su servicio abarca todo lo referente a la ordenación, dirección y ejecución del movimiento de estos fondos, ¿correcto? Es el caudal y dinero, título y valores que pertenecen al erario público. O sea, todo lo que ingresa, pues se convierte en nuestro tesoro público, y de ahí se va a destinar los distintos gastos que se van a realizar en el año, ¿no? Un aspecto importante es la recaudación fiscal, ¿no? Que se tiene como parte de este presupuesto. Así que en esta parte, una vez que ingresan todos estos dineros a las arcas, pues básicamente se convierte en nuestro tesoro público, en lo que nosotros tenemos que velar, ¿no? Y obviamente controlar también, porque nosotros somos parte de este sistema. El tesoro público se convierte pues en el aspecto más importante del país. Y tenemos también que nosotros como ciudadanos velar para que se cumpla de manera eficiente, ¿no? Es por eso que a veces muchos gobiernos municipales, distritales o gobierno regional, en varias ocasiones se ve de que no son muy eficientes al identificar tal o cual proyecto que realmente sea beneficioso para esa sociedad. Aquí el aspecto técnico juega también el papel muy importante para que se identifiquen este tipo de situaciones que va a estar en beneficio de la misma sociedad. Pero lastimosamente a veces no se cumple como debe de ser. ¿Listo? Y básicamente dentro del tesoro se encuentra el área de tesorería, que es la unidad administrativa encargada de dirigir y asegurar la realización de los recursos del Estado, centralizar los fondos, pagar los gastos, realizar conciliaciones bancarias y frente a un desequilibrio entre ingresos y egresos, prevenir o corregir la situación, como lo que estamos viviendo en este momento de crisis por el tema de la pandemia. Pues imagínense todo el control que debe de existir en este momento frente a todos los gastos que se suscitan para poder salir adelante frente a esta pandemia, ¿no? Es algo
nunca visto. Es la primera vez que veo cómo un país, ¿no? Como en el caso de nuestro gobierno, prácticamente está apoyando a todo nivel, ¿no? Y nunca vi tanto dinero que se distribuya. Es, es increíble lo que se ve, pero es necesario. Entonces, estos gastos que no estaban contemplados, pues de alguna manera han tenido que corregir, ¿no? Para que también sea aprobado. Es por eso que ustedes se dan cuenta de que se solicita dinero para esto, para lo otro, ingresa al Congreso y están en debate que se aprueba, no se aprueba, porque se tiene que controlar el dinero, pues, ¿no? Y se tiene que ver por qué se tiene que sacar dinero de nuestro tesoro para que esto sea distribuido. Entonces se tiene que analizar bien, porque ya en este caso no estuvo contemplado en el presupuesto de gasto porque fue una eventualidad, ¿no? A partir del 15 de marzo que empezó todo este asunto. Entonces, miren cuánto tiempo ha pasado, ya estamos a punto de concluir el año y de alguna manera estamos saliendo adelante, ¿no? Y creo que aquí el control de la tesorería es importantísimo, es un ejemplo muy chévere, porque sencillamente estamos viendo cómo esta área está controlando esos gastos, ¿no? Pero también está resolviendo problemas. Y eso es lo más importante, está resolviendo problemas. Muchos dirán, está mal, está bien, pero está resolviendo problemas de manera eficiente. Y obviamente que aquí, frente a ese desequilibrio entre ingresos y egresos, ellos están pensando en cómo seguir avanzando frente a esta pandemia. Interesante comentario. Así que no olvidemos, ¿no? La tesorería es el área encargada de dirigir y asegurar la realización de los recursos del Estado, ¿no? Una área muy importante dentro del mecanismo del sistema presupuestario. Y llegamos a la parte importante, ¿no? Al sistema integrado de administración financiera, o en sus siglas CIAF, ¿no? Una herramienta muy conocida y también muy difundida en la actualidad. Muchos de ustedes me imagino que sí la conocen e inclusive estarán participando en licitaciones en la cual les dan ese código, ¿no? El código, y ustedes pueden hacer seguimiento frente a este sistema. ¿Y qué es el sistema de administración financiera? Básicamente es una herramienta electrónica de uso obligatorio en casi todas las entidades públicas, por no decir todas, ¿correcto? Porque este sistema sí es importante. Va a controlar prácticamente los gastos, los ingresos, cómo va su avance dentro del sistema, ¿no? Entonces, esta herramienta, aparte de ser obligatoria, es indispensable porque nos va a ayudar a controlar, porque nos va a exigir que no nos salgamos de las líneas de control, ¿no? Y básicamente son necesarias para el abastecimiento de bienes, servicios y obras de una entidad. El CIAP se convierte en una herramienta de control fabuloso porque nos va a permitir, ojo, nos va a permitir desarrollar de manera eficiente los proyectos, y tenemos otras más soluciones tecnológicas que de alguna manera están optimizando el gasto a nivel nacional. A veces le tenemos temor, pero lastimosamente los sistemas se desarrollan para optimizar procesos. Y el tema de hoy justamente hablamos del proceso de la gestión pública. Y un proceso importantísimo dentro de la gestión pública es el presupuesto público, ¿no? Saber cómo se compone, saber cómo está contemplado, bajo qué ley, saber hasta dónde podemos gastar, saber cómo se controla esta situación. Entonces, el CIAF, que es una herramienta electrónica, pues prácticamente cierra un círculo de todo este proceso del gasto, ¿ya? Y miren, el CIAF está en todo, en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la Contraloría, en la SUNAT, en la OCE, en el SEACE, o sea, está en todos los sistemas públicos, ¿no? Y este modelo del CIAF, si se dan cuenta, tiene una gigantesca base de datos, ¿no? En la cual acá podemos hacer data mining,
podemos analizar los distintos proyectos de manera real, podemos tomar decisiones, ¿no? Entonces, el CIAF se convierte ya en una herramienta que está integrado prácticamente a las principales instituciones públicas de nuestro país, en la cual lo hace más eficiente, ¿no? Los sistemas son buenos, claro que sí, siempre y cuando los procesos estén bien identificados. Es por eso que en esta ocasión, este proceso del presupuesto público es importante dentro de todo el ejemplo que se realiza para que se entienda cómo está compuesto el proceso nacional del sector público. Y el CIAF se convierte en una herramienta que, miren, ha integrado prácticamente a todos los principales servicios que tiene el gobierno. Estamos en todo, es decir, el sistema se cierra en esta ocasión, en la cual lo hace potente frente a las decisiones que vamos a tomar como, como ciudadanos o también como empresarios, ya sea realizando proyectos públicos específicamente hablando, ¿no? Así que este flujo del CIAF es muy importante, ya ustedes lo están viendo, y ahí tienen, por ejemplo, cómo está contemplado y quiénes son las direcciones que también la están controlando, porque a través de esta van a tener que tomar decisiones de manera eficiente. Muy bien, ya llegando a la fase final, me gustaría que ustedes puedan hacer sus respectivas consultas, enviándome mensajes de texto, tal vez mensajes al WhatsApp o al Facebook, para que podamos continuar con la mejora continua. Muy bien, entonces continuando con la sesión, ya también ya llegando a la parte final de la respectiva charla, pues estamos entendiendo de que todo el proceso del sistema presupuestario del país, como parte del proceso de la gestión pública, pues confluye en la realización de soluciones informáticas. Las soluciones informáticas nos agilizan la vida, nos ayudan a tomar decisiones de manera rápida y oportuna. ¿Quiénes registran en el CIAF? Todos los gastos del sector público nacional, lo que incluye a los ministerios, los organismos públicos nacionales, el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría, etcétera. Toditos registramos en el CIAF. Todos los gastos del sector público regional, es decir, todos los gobiernos regionales y organismos a su cargo. Y de manera creciente se está incorporando al CIAF el gasto de los gobiernos locales que manejan más recursos, y es obvio. Entonces, tener el control de todo ese tipo de información va a ayudar a que el gobierno se proyecte de manera eficiente para los siguientes años, ¿no? Y es más, hasta puede colaborar de manera eficiente cómo hacer de que las regiones logren esos objetivos que se han trazado a través de los gobiernos regionales y municipales. O sea, va a haber un sistema de comando gigantesco en la cual voy a visualizar por regiones cómo va el avance de cada región. ¿Se imaginan? Entonces, el sistema se vuelve más dinámico, porque en tiempo real vamos a ver qué región está avanzando, qué región se está quedando. Entonces, ahí vamos a tener que analizar a quién vamos a tener que apoyar en la siguiente gestión. ¿Qué se tiene que realizar para que esto cambie? Entonces, si se dan cuenta, si tenemos el control de la información de manera global, pues las decisiones van a ser más óptimas, ¿no? Y obviamente que acá tenemos el proceso de ejecución presupuestal y financiera de los servicios públicos. Tenemos nuestro presupuesto institucional aprobado, el PIA-OPIM, en la cual se va a programar de manera anual, mensualizada de ingresos y gastos. Seguidamente se programa de manera trimestral estos ingresos y gastos para confluir en un calendario de compromisos en la cual está compuesto por un compromiso, U de vengado, giro y pago. O sea, todo lo que hemos hablado se concluye en este gráfico en la cual
nos hace ver cómo estos procesos están perfectamente analizados, ¿correcto? Por lo tanto, ya llegando a la parte final de la presente sesión, se conoce como presupuesto público a la estimación de gastos de un poder estatal para un periodo determinado. Así es, por cada año fiscal, ¿cuánto vamos a gastar? Este documento menciona la cifra de gastos que el Estado prevé asumir y los ingresos que espera obtener en el ejercicio en cuestión. Este presupuesto debe ser aprobado por el Congreso de la República, como les estaba mencionando. Entonces, estimados participantes, creo que la importancia que tiene el gasto público, la importancia que tiene el presupuesto público, hay que considerarlo, porque son parte de nuestros impuestos los que hacen posible ese tipo de ejecución de proyectos. Entonces, es nuestro dinero y tenemos que también conocer su final, ¿correcto? Muy bien. Entonces ya tenemos la respuesta a su pregunta, así que con esto ya ustedes ya saben qué es el presupuesto público. Finalmente, llegamos a las conclusiones, y son dos, en la cual los voy a compartir con ustedes. El presupuesto público es el resultado de la obtención de la recaudación de los impuestos que pagan los peruanos por diversas situaciones. Así es, estimados amigos. Y finalmente, este presupuesto es aprobado en el Congreso de la República mediante una ley que contiene el límite de gastos a ejecutarse en el año fiscal. Muy bien, creo que llegamos al fin de esta importante sesión en la cual ustedes se van ya con conocimientos actualizados para que puedan seguir investigando más de la gestión pública. Mi nombre es Sergio Cáceres, así que ahora sí estoy llano a que me hagan algunas preguntas para finalmente despedirme y invitarles a la siguiente sesión. Muy bien. Tal y como les iba mencionando, si ustedes me hacen preguntas, me pueden hacer también a través de mi correo electrónico, enviarme mensajes a mi WhatsApp para que podamos darles respuesta y así poder consolidar las dudas que ustedes tienen. Finalmente, nuevamente les digo, mi nombre es Sergio Cáceres, ahí está mi correo electrónico y número de celular WhatsApp a sus órdenes. Y gracias por estar con nosotros y los espero en la siguiente sesión de este miércoles a las 9 de la mañana. Y no se olviden de responder las preguntas que seguramente el responsable del evento les estará haciendo llegar de manera apropiada. Muchísimas gracias, pasen una muy buena semana y cuídense mucho porque todavía estamos pasando esta penuria que poco a poco tenemos que ganar. Hasta luego, muchas gracias.